Nuestro invitado de hoy es una rara avis, una mezcla entre el friki de la clase al que le gustaba la tecnología, el código y los gadgets, y el guaperas que estaba de fiesta, era popular y le caía bien a todo el mundo. Le gustan los coches, va mucho al gimnasio, corre maratones y además monta empresas. Es un especialista en la generación de contenidos y hace casi 12 años montó un proyecto llamado Topes de Gama. Hoy sus visitas y suscriptores se cuentan por millones. Se ha hecho un hombre en la industria y está aquí para contarnos cómo ha sido el camino de crecer generando contenido. Jaume Laoz, cofundador y director de Topes de Gama. Bienvenido a YouStudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias. Es un placer, te lo decía ahora fuera de cámaras, pero soy muy fan de este podcast. O sea, desde el día que me salió en TikTok y vi la primera pieza de vuestro podcast, la verdad que lo he consumido ahí fervientemente. O sea que nada, es un placer para mí. Oye, pues yo te lo agradezco porque eres la primera persona que lo dice sinceramente. Exacto. Alguna vez dicen, oye, ¿cuál es tu favorita? Y dicen, YouStudio. Y digo, no te he visto registrado, ¿no? Entonces, claro. Por lo menos en tu caso ha sido curioso porque nos conocías antes de venir. Sí, no, ya te digo, o sea, el podcast, o sea, el momento que lo encontré me encantó, ¿no? Porque al final es una clase de contenido que a mí me gusta mucho, ¿no? Contenido alrededor de negocio. Aparte, no hay mucho en español de una cierta calidad. Además, yo creo que los invitados que habéis tenido hasta ahora, hasta que he llegado yo, eran muy buenos y la verdad que me ha gustado muchísimo. Bueno, a mí me pasa parecido porque yo te conocía de las reviews de producto. Yo creo que di contigo en algún momento que decía, comparando terminales o viendo un poco características, también muy nicho y que te pasa lo mismo, que en español no hay mucho contenido. Entonces, cuando todo esto fue porque creo que nos seguiste en Instagram y dijimos, hostia, que nos ha seguido Jaume Laoz, hay que escribirle. Bueno. Y claro, habrá mucha gente que no conozca el sector de la tecnología en profundidad y que no sea consciente de lo difícil que es crear un proyecto, crear una empresa que acabe siendo rentable generando contenido nicho. Entonces yo creo que esto es una oportunidad tremenda para que nos cuentes un poco cómo ha sido el camino. La verdad que ha sido un camino largo, hay mucho que hablar, iremos desgranando, pero como tú dices, llevamos aproximadamente 12 años, empezamos generando contenido. Es verdad que nosotros siempre hemos tenido, y antes te lo comentaba un poquito, ¿no? Ese punto un poco diferencial de que desde muy al inicio, o sea, ya desde 2010, empezamos a crear contenido audiovisual. No porque tuviéramos una visión y dijéramos el audiovisual va a ser el futuro, sino porque nos dimos cuenta que nos ayudaba a explicar muchas cosas. Porque tú realmente, oye, ponte a explicar las funcionalidades de un teléfono móvil, ponte a explicar la textura del material de la parte de atrás de tu smartphone en texto. O sea, es un poco complejo, requiere tiempo. En cambio, hacerlo en vídeo es mucho más sencillo. El 70% de la comunicación es no verbal. Toda esa información que teníamos ahí, entonces para nosotros fue una gran herramienta para poder explicar de una forma más condensada, más visual, más práctica, todo aquello que queríamos compartir con nuestra comunidad, ¿no? Y ya te digo, y en 2010 empezamos haciendo contenido audiovisual, en aquel momento subiendo alguna pieza a YouTube. Y todo esto, bueno, ha sido un recorrido que ahora repasaremos. Claro, yo te presentaba como una mezcla, ¿no? Entre el friki, el tequi, pero luego el guaperas, ¿no? Porque cuando ves contenido a veces de gente muy especializada en tecnología, todo el mundo tiene la imagen de las gafas, fuera de forma, y en tu caso todo lo contrario. Se acerca a la realidad de esta descripción del cole. Es un poco raro. Yo he estudiado informática, entonces de ahí viene un poco mi interés por la tecnología, ¿no? Yo trabajaba en IT, en una empresa, era técnico de sistemas, con lo cual evidentemente tenía una parte más tecnóloga, más freak, entre comillas, pero yo estaba un poco frustrado porque yo sabía que era un mal informático, en el sentido de yo veía a otros y decía, a estos les apasiona más que a mí, les gusta más que a mí, se les da mejor que a mí, ¿no? No me sentía del todo realizado porque a pesar de que me gustaba, notaba que no era exactamente lo mío. Y en el momento que aparecieron los smartphones, para mí fue una revolución, porque juntaba la tecnología, la parte un poco geek que yo tenía sin ser el mayor geek del mundo, y juntaba la comunicación. Y eso me pareció... Me estalló la cabeza. O sea, realmente llevaba algo a otro nivel, porque cogías la tecnología y lo aplicabas a las personas. ¿Por qué? Porque lo llevaban todo el día con ellos, porque se podían comunicar con todo el mundo a través de esos smartphones. Recordemos que estamos hablando en la época primer iPhone. O sea, estamos hablando en épocas de Windows Mobile, en épocas de Symbian, y a partir de ahí ya nace iOS y nace Android y hay una explosión, ¿no? Pero claro, yo la primera vez que cogí un teléfono con Symbian y me instalé una aplicación, dije, esto es la leche. O sea, esto tiene un potencial inacabable, ¿no? Y ahí es donde me enamoré realmente. Y ahí es donde mi carrera dio un poco el vuelco, porque me gustó esta parte freak sin ser el tequi al uso de toda la vida. ¿Tú crees que hemos vivido una revolución similar
al nivel iPhone en los últimos 10, 15 años? O sea, desde que salió el iPhone hasta ahora. ¿Crees que ha habido algo comparable? Yo creo que no. Yo creo que la aparición del primer iPhone barra el primer Android, al final esta dualidad es imposible negarla, es una de las mayores revoluciones que hemos vivido en muchísimo tiempo. O sea, podríamos hablar obviamente de la irrupción de Internet, pero Internet no estando en movilidad era un 40% de lo que es. O sea, realmente la movilidad lo cambió todo. El hecho de que tengas esa conectividad siempre contigo, siempre conectado a una cámara, a un micrófono, a una pantalla, a toda una serie de servicios, es que lo eleva a la enésima potencia, ¿no? Para mí es extremadamente relevante y a día de hoy todavía no hemos visto nada igual. Creo que en los próximos años vamos a ver algo que puede ser igual o superior con la llegada del metaverso, con la llegada de, bueno, ya de los NFTs, de todo a través de tecnología blockchain. Creo que aquí hay una nueva capa que es inexplorable y que yo creo que nadie sabe realmente dónde nos va a llevar, pero creo que esto sí puede ser algo tan grande como la erupción de los primeros smartphones. Antes de que nos pongamos así de lleno un poco con topes de gama, ¿cómo ves justo esto que hablábamos, ¿no? Siempre mola preguntarle a gente más techie, oye, ¿cómo ves el metaverso? ¿Cómo ves los NFTs? Dentro del humo, sería un error pensar que todo es humo. Sí, obviamente sería... Bueno, creo que ni siquiera sería un error, sería objetivamente falso. O sea, creo que es objetivamente falso decir que todo es humo. Ahora, es obvio que hay mucho humo, ¿no? Y al final, como siempre que hay algo tan disruptivo, tan nuevo, ¿no? Pues obviamente se genera mucho humo alrededor. Pero yo, por mi forma de ser, y sé que eso forma parte de mi carácter y de mi personalidad, yo lo veo con entusiasmo, yo lo veo con ganas, yo lo veo optimista. Estoy seguro que traerá cosas negativas, obviamente, como prácticamente cualquier cambio, trae cosas buenas y malas, ¿no? Pero yo soy muy optimista, a mí me apasiona. A mí ahora me apasiona el poder contar eso. O sea, una de mis mayores motivaciones a día de hoy por las que levantarme por la mañana es, oye, el metaverso lo voy a contar yo, ¿sabes? Y se lo voy a explicar a la gente. Y voy a estar en primera línea. Y voy a ir a California cuando se haga el Google Input-Output y voy a estar ahí en primera fila. Y voy a estar en el Consumer Electronic Show de Las Vegas viendo las mejores gafas de realidad virtual para poder acceder al metaverso. Eso a mí me apasiona. Entonces yo lo veo con ganas y con mucho optimismo. ¿Qué es el Google Input-Output? Es la conferencia para desarrolladores que hace Google todos los años. De hecho, prepandemia nosotros íbamos todos los años. Lamentablemente con la pandemia pues ya no ha vuelto a haber viaje, pero todos los años tenemos la suerte, tenían un pequeño programa para influencers worldwide a través de varios creadores de alrededor del mundo. Nosotros, como representante español, habíamos ido en las últimas ediciones y es una conferencia que hace Google para enseñarle a todos los desarrolladores del mundo cuáles serán las próximas innovaciones. Entonces es una conferencia solo para profesionales, pero es espectacular, porque vas a Mountain View, en el anfiteatro que tienen ahí montado, visitas las oficinas por dentro, vas ahí con la bici, con tu gorrito como los Googlers, ¿sabes? Es una experiencia chulísima y muy divertida. Y yo la verdad que todos los años era uno de los viajes que vivía con más ganas. ¿A ti te pasó esto de en tu vida pre-tecnología o pre-contenidos, en esa vida de IT, que yo me lo imagino mucho menos dinámica, ¿no? Más gris. ¿Te pasaba esto de ojalá algún día... Es decir, ¿lo que has emprendido te ha servido para cumplir sueños o esto te lo fuiste encontrando conforme avanzabas? No, para mí yo siempre digo que soy un afortunado desde la perspectiva de que disfruto mi estilo de vida al máximo. Creo que tengo mucha suerte desde esa perspectiva, pero evidentemente trabajé para tenerla, ¿no? Y todas las decisiones que tomé fueron en esa dirección. Yo tengo una anécdota, siempre recordaré. Yo trabajaba en el departamento de IT de una empresa química. Te puedes imaginar, no es algo muy glamuroso ni nada por el estilo. Y yo me acuerdo un día en el trabajo me dio por ver una conferencia de Emilio Duro, que a mí esa conferencia me cambió la vida. Es una conferencia que la buscas en YouTube y tiene no sé cuántos millones de visitas, y a mí me explotó la cabeza. Yo dije, wow, ¿de qué va esto? O sea, Emilio hablaba de la felicidad, hablaba de la proactividad, hablaba de cómo debes vivir tu vida, ¿no? De salir un poco de lo establecido. Y a partir de ahí yo empecé a indagar, ¿no? Entonces me volví
emprendedor de boquilla una temporada. Entonces yo, mientras tomaba el café, con mis compañeros de trabajo les decía, pues, hay que emprender, esto es lo mejor, no sé qué, no cuánto. Y un día me acuerdo muy bien que una mujer que trabajaba conmigo me dijo, tú hablas mucho, pero estás aquí todos los días. Y, a mí eso me dolió. Me dolió en el alma, pero fue el clic en mi cabeza necesario como para decir, yo tengo que ir a por todas, tengo que ir a hacer lo que me apasiona. Y en aquel momento lo que más me apasionaba era la telefonía móvil que estaba saliendo, que me parecía una auténtica charadura y que iba a cambiar el mundo, ¿no? O sea que por ahí va un poco. ¿Y ya tenías algún blog o algo? O de repente dices, oye, pues el vehículo es... monto la web, da igual, aunque no tenga experiencia contándolo. Teníamos un pequeño blog junto a mi socio Carlos. Yo fundé Topes de Gama con Carlos. Y antes, el proyecto de Topes de Gama, tuvimos un pequeño blog que era como de curiosidades de Internet. Un blog malísimo, pero no sé, nos apetecía hacerlo, ¿no? Y esa pequeña semillita, eso duró poco, duró unos meses, ¿eh? Esa semillita con ese blog un poco absurdo de curiosidades y demás, nos hizo ver que nos gustaba eso de comunicar y de compartir. Y la llegada de la tecnología, en ese caso Carlos, por ejemplo, no estaba tan dentro del mundo de la tecnología, pero yo como era informático y estaba en el día a día y tal, me gustaba mucho, yo se lo contaba a él. Y bueno, oye, pues vamos a montar un proyecto sobre esto, ¿no? Y así nació, de una forma muy, muy inocente, como un hobby, una diversión y sin más. Claro, es que yo me acuerdo de estar viendo lo típico, tomar en la cama algunos vídeos de hacía reviews de los primeros píxeles, cosas así, Sí, de los primeros todo. móviles que se llama Google. Y claro, todos pensamos, vaya pepino de móvil. Ves ahora los vídeos y dices, ¿qué nivel de tecnología celebrábamos? Yeah. O sea... A veces cuando estás en el día a día no te das cuenta, y yo como analista de tecnología creo que a veces cometemos el error de decir, bueno, es que todo es más o menos igual. Y es verdad que hay ciertas similitudes, pero cuando tú echas la vista atrás te das cuenta de la evolución. Realmente vivimos en un mercado que es salvaje y es depredador, ¿eh? Hay pocos mercados en el mundo que puedan coger a una Nokia, siendo una de las mayores compañías del mundo, y despedazarla. Que cojan a BlackBerry con una proyección internacional brutal y la dejen en ridículo. Eso cuesta mucho, ¿no? Y solo puede suceder en una industria que va tan rápido como es esta tecnología. ¿Cómo empieza Topes de Gama? ¿Cómo son las primeras reviews? Con lo que empezasteis fue reviews, ¿estabais acotando solo a móvil? ¿Cómo fueron vuestros inicios a nivel de contenido? Pues mira, nosotros empezamos con un blog, el clásico WordPress, sin más, pero al cabo de unos pocos meses, como te he comentado anteriormente, por necesidad de explicar mejor lo que estábamos contando, empezamos a subir algún vídeo a YouTube, ¿no? A nivel de plataforma usábamos el blog y empezamos a usar YouTube, eso alrededor de 2010, para que contextualicemos un poco, ¿eh? En aquel entonces, estábamos un poco en el proceso en el cual los medios digitales estaban empezando a comer terreno a los medios físicos. Pero todavía no había vivido la irrupción de las redes sociales, ¿no? Y a nivel de contenido nosotros nos basamos incluso más nicho que teléfonos móviles, sino en Android. Nosotros al principio hacíamos solo productos Android. Es verdad que al final los productos Android eran el 90% del mercado, porque la única competencia es el iPhone, pero nos centrábamos simplemente en eso, ¿no? Y sí que es verdad que tuvimos la suerte de acompañar el gran auge del desarrollo del sistema operativo y de todas las marcas que vinieron a desarrollar teléfonos con ese sistema operativo, que fue salvaje, porque al principio, no sé si lo recordarás, pero los primeros teléfonos Android era HTC, un poquito Sony, luego se apuntó LG, más tarde Samsung, pero no eran tantas marcas como a día de hoy. De hecho, el panorama también ha cambiado muchísimo, de las marcas que había en 2010 liderando la telefonía móvil a las que hay hoy. No tiene nada que ver, nada que ver. Yo me acuerdo de esto de uno de los de los móviles más impresionantes, el Sony Xperia, creo que era el Z, no me acuerdo qué modelo era. Bueno, ha habido mucho, el Z3 es un mítico, por ejemplo. Uno de estos que ya decían, y se puede mojar, sí, decía, ¿no? Claro. Resistente al agua. Y te decían, Claro. bueno, esto ya es, lo siguiente es un holograma, ¿no? Que de hecho se filtraban en vídeos falsos, ¿no? En YouTube del siguiente, el iPhone, actualización del iPhone 6 y te salía un teclado proyectado con... Sí. con Eso ha sido holograma. mítico durante muchos años, ¿eh? Cada año parecía que llegaba, pero ¿Tú crees nunca... que llegaremos? No tengo claro desde qué perspectiva va a haber una evolución. Yo creo que a muy corto plazo no. Pero hay que ver, porque yo creo que va a haber una fusión también de gadgets y dispositivos, ¿no? A día de hoy el teléfono móvil es el centro de nuestra vida digital. Es decir, tenemos el teléfono móvil y
con el teléfono móvil tenemos conectados nuestros auriculares Bluetooth, tenemos conectado, mandamos contenido a nuestra tele, lo tenemos todo alrededor del smartphone, ¿no? Pero yo creo que en algún momento cambiará. Y el smartphone en algún momento, realmente si lo piensas objetivamente, no tiene mucho sentido tener que llevar esto en el bolsillo. O sea, es un poco absurdo. Pero a día de hoy es la mejor solución que tenemos, ¿no? Pero bueno, para eso queda bastante, yo creo. ¿Qué te lo imaginas? ¿Más lo que los wearables que hablan ahora todos? ¿O? Yo creo que un poco sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo llevo... En mi mano llevo un anillo, que es el Oura Ring, no sé si lo conoces. No. Esto es un anillo que tiene una serie de sensores en el interior, que básicamente está monitorizando en tiempo real mi frecuencia cardíaca, la temperatura de mi piel, los pasos que doy, las calorías que gasto. Todo esto en un anillo, algo que ya hace tiempo que hacen los relojes, pero que a día de hoy ya se puede hacer en un anillo, ¿no? Por ejemplo, es un vestible un poco next level, ¿no? Más desarrollado. El reloj, que parece un reloj tradicional, es un reloj híbrido que tiene Bluetooth y está conectado con el teléfono. Sí, puedo guardar la ubicación GPS. Es decir, esto es lo mínimo, es lo básico, pero yo creo que en el futuro tus gafas van a tener que proyectar información con realidad aumentada. O sea, no tiene sentido que no lo haga. No tiene sentido que yo tenga que sacar el móvil para saber cuántas estrellas tiene el restaurante de enfrente cuando te lo puede proyectar directamente en la visión de tus gafas, ¿no? Yo creo que un poco va a ir por ahí, de prácticamente toda la información en la nube, en el cloud y diferentes vestibles que te van a transmitir información. Vamos un momento al revés, pero de hecho es lo típico. Bueno, lo típico es un Garmin que tengo yo aquí, que yo con esto ya voy mejor que la media, ¿no? Que dices, bueno, es un Garmin, tiene GPS, pero tío, es que parece un reloj normal. Literalmente es un reloj normal, lo único que tiene es que tiene un módulo Bluetooth y al tener un módulo Bluetooth se empareja con el smartphone y al pulsar diferentes teclas pues puedes hacer cosas. Yo por ejemplo tengo configurado este botón aquí que cuando lo pulso me guarda la ubicación GPS. Lo típico de no me acuerdo dónde he aparcado, pues cuando aparcas le das aquí y luego te vas a la aplicación, abres y te dice en Google Maps dónde habías aparcado o pulsas otro botón y pausas la reproducción de música, por ejemplo. Son cosas básicas. Pero la ventaja es que al no tener pantalla pues no consume mucha batería y no lo tengo que cargar por las noches, sino que tiene una pila de botón como cualquier reloj y cada año o cada 2 años pues le tengo que cambiar la pila. Nosotros el otro día tuvimos aquí a Javi Guerrero, que es de IND Nutrition, ¿no? Es una startup de Valencia que sí que van a hacer como nutrición personalizada. Y él llevaba un aparato, que es que no me acuerdo del nombre, pero era como de... O sea, no tenía ninguna función, era un medidor súper preciso. O sea, estéticamente no tenía ni pantalla ni nada, pero era un medidor muy preciso de la calidad del sueño, claro. Las pulsaciones y demás. Lo que hace el anillo, pero probablemente no el suyo visto, tendrá un nivel de precisión pues más trabajado, ¿no? Pues mira, yo no conocía un anillo que tuviera estas funciones, pero fíjate, yo creo que la forma más cómoda, porque al final no puedes acabar llevando, o sea, si quieres tenerla ahora, claro, ya le estás quitando mucha estética a lo que es la muñeca, porque tiene que tener forma de reloj, pero el tema del anillo me ha parecido brutal. Sí, a mí me gustó mucho porque uno de los problemas que, por ejemplo, tiene el Apple Watch es que yo no quiero dormir con el Apple Watch porque me molesta dormir con el Apple Watch, entonces yo me lo quito, aparte que lo tengo que cargar porque la batería dura un día, entonces sí o sí por la noche me lo quito, entonces pues ya no me registra el sueño. En cambio el anillo te dura 5, 6, 7 días la batería, lo llevas todo el día encima, no hay ningún tipo de problema. Dicen desde el fabricante que es más precisa la medición de la frecuencia cardíaca en el dedo que en la muñeca, yo no lo puedo asegurar, pero sí que es verdad que los datos que me ha dado me parecen bastante precisos por todo el track record que tengo de todos estos años midiendo mi actividad física, ¿no? Pero sí. De hecho, se hizo bastante famoso porque hubieron bastantes famosos usando el Oura Ring, como Jack Dorsey, el fundador de Twitter, una de las Kardashian creo que lo llevaba también. Entonces ahí empezó a generar mucho hype y es una startup a seguir de California, porque creo que son de California. Sí. Es guay la historia de Jack Dorsey. Sí. Me imagino que como amante de la tecnología te molará, ¿no? El perfil de este tío raro, místico, ¿no? Sí. A mí es que me encantan las historias de emprendimiento. Por eso me gustó mucho vuestro podcast desde el principio, ¿no? Porque me gusta mucho aprender de, ¿no? Además, me gusta aprender también de sectores de los cuales yo no tengo ni idea, ¿no? Creo recordar que alguien que estuvo aquí en el podcast, ahora no recuerdo quién, decía que cuando entraba a un lugar calculaba mentalmente el coste, tal, no sé qué. Yo hago lo mismo. Igual no con su nivel de precisión, pero yo llego a una tienda de colchones y digo, este habrá vendido hoy 3 colchones, el colchón cuesta 500 euros. O sea me gusta indagar sobre eso, ¿no? Es algo que me divierte. Sí, eso yo creo que nos pasa mucho, ¿sí? Con los números de... Bueno, el que hablas es José Manuel de Grupo Azotea, que aquí en Madrid tiene Picalagartos, Azotea de Círculo de Bellas Artes. Y no, José Manuel es un crack.
Pues por redirigirte a tope, sé que yo te voy entreteniendo. A mí lo que más me gustaba de cuando veía a estos pioneros, porque tampoco era tan extendido como es ahora, que yo pensaba, joder, les regalan los terminales, les toca devolverlos. Al final, cuando te haces grande es muy fácil, porque las marcas te escriben, pero joder, las primeras reacciones, ¿cómo eran? Es decir... Es difícil. Al final yo creo que ahí es donde reside la dificultad. Cuando tú partes de cero, como era nuestro caso, de cero desde la perspectiva de no venimos del mundo de la comunicación, no conocemos a las agencias, no conocíamos a nadie, no teníamos contactos, es decir, no teníamos nada, ¿no? Entonces ahí hay unas barreras de entrada importantes, ¿no? Y por eso a mí me escribe mucha gente, oye, me gustaría hacer contenido tal, no sé qué, pero claro, acceder a productos es difícil. Y yo les digo, sí, es difícil, pero es un poco el camino del héroe, ¿no? O sea, tienes que trabajar hasta que un día de repente hace clic y empiezan a contactar contigo, ¿no? Y es lo que nos pasó a nosotros. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando con lo que pudimos, con teléfonos nuestros, de nuestros amigos, hablando sobre productos en general, sobre noticias, sobre actualidad. Y bueno, poco a poco fue cogiendo volumen, algunas agencias, además, no fuimos proactivos. De hecho, ahora es una de las cosas que me arrepiento. O sea, no fuimos proactivos no fuimos a buscar esos contactos, nos llegaron, ¿no? Porque empezamos a captar una audiencia que empezamos a llamar la atención y, oye, los fabricantes decían, oye, busco mi producto y el primer vídeo en YouTube que me sale son estos chicos, que vamos a hablar con ellos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empiezan a contactar contigo y empiezas un poco a meterte en una rueda que yo no conocía hasta aquel entonces, pero que es la rueda que funciona con todos los medios de comunicación. O sea, no tiene diferencia. De hecho, nosotros ahora ya lo tengo muy normalizado, pero al principio a mí me parecía muy raro. Cuando yo iba a un sitio me decían, no, viene el periodista. Yo no soy periodista, ni pretendo serlo, de hecho. Pero me parecía como, me chocaba un poco, ¿no? El estar haciendo labor de periodismo, entre muchas comillas, porque no era periodismo, pero estar en el mismo grupo. Pero bueno, a ti te habrás dado cuenta de que tienes mucha facilidad para comunicar, ¿no? Y para transmitir. Cuando estás con gente frente a una cámara, hay mucha gente que no puede. Pero no creo que tenga facilidad. Yo he hecho 2.000 y pico, 3.000 vídeos en mi vida. Entonces, cuando haces eso, tienes que ser muy malo para no hacerlo bien. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Yo qué sé, si tú corres 3.000 maratones, vas a hacer un buen tiempo, no tengas ninguna duda, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso. Si tú ves mis primeros vídeos, son muy malos. O sea, no tengo habilidades comunicativas especiales que no tenga un porcentaje muy vasto de la población. Yo no nací siendo un buen comunicador. Yo comunico más o menos bien porque lo he hecho tantas veces que tengo mucha práctica. Bueno, un punto extrovertido. Eso sí que te habrá ayudado. O también No te creas. Muy humilde. No es cuestión de humildad. Si hablas con mi gente cercana, yo no soy especialmente sociable, no soy una persona que le guste estar siempre rodeado de otras personas, no soy especialmente extrovertido. Sí que soy bastante apasionado, eso sí te lo reconozco. Es decir, cuando hablo de algo que me gusta, como hoy contigo, sí, pues estoy disfrutando, pues lo hablo como con ímpetu y con ganas, ¿no? Pero quitando el contexto de las cosas que me gustan mucho, soy muy normal en este sentido. Oye, de esta fase que decías ahora, me surgen dos dudas. La primera, ¿cuánto esa travesía en el desierto? Hasta que te empieza a llamar alguien o hasta que empieza a hacer ruido, ¿no? ¿Os acordáis más o menos cuánto tiempo estuvisteis? Fue muy progresivo, entonces no te puedo decir fue hasta aquí y aquí es donde empezó todo, ¿no? Porque además nuestro contenido siempre ha sido un contenido... Nunca hemos tenido un pelotazo, no somos un creador de contenido que pega un pelotazo con un vídeo y a partir de ahí le cambie la vida, ¿no? Lo nuestro fue paso a paso, crear contenido siempre, ¿no? Fue algo muy progresivo. Yo te diría que los primeros 3-4 años eran... bueno, de hecho, los primeros 3-4 años lo compaginábamos con nuestro trabajo, era nuestro hobby. La gran mayoría de los vídeos lo grabábamos el sábado. O sea, para que te hagas un poco la idea, ¿no? A partir del 4.º año empieza a ser algo relativamente serio. Yo creo que al 5.º así es cuando dejamos nuestro trabajo y ese punto sí que es crítico, ¿no? El momento que dejas tu labor principal para dedicarte a full time a esto, pues evidentemente cambia todo, porque ya tu dedicación es otra, la perspectiva con la que enfocas el proyecto es otra y hay un cambio importante. Claro, en este 5.º año, a mí me gusta que justo haber hecho un poco de zoom aquí porque al final hay mucha gente que no está viendo que piensa, esto lo tengo que dejar, que llevo 6 meses y no tira. Claro. Y dices, bueno, si fuera 6 meses, ¿no? Si fuera tan fácil, Yeah. Está guay que en tu caso
hables de 5 años, porque normalmente el foco se pone en el que lo peta en el tercer día y joder, eso desanima. Como no le digamos a la gente, oye, que esto es excepcional, desanima. Pero ese año 5, ese momento en el que ya te planteas dejar el trabajo, que es una decisión de blanco y negro, porque o sea, si lo dejo mañana, aquí no puedo volver, ¿no? Muchas veces. Claro. Había petado la web, estaba petando YouTube. ¿Qué fue lo que os hizo traccionar para llegar a ese punto? Empezaba a petarlo un poco en YouTube. O sea, sí que veíamos una perspectiva en las métricas ascendente muy clara, ¿no? La monetización poco a poco empezaba a funcionar, la propia monetización de la plataforma. Veíamos que empezamos a tener cada vez más repercusión, que empezamos a tener un trato directo con algunas marcas, ¿no? Que podíamos acceder al producto de una forma más sencilla. Fueron esos ingredientes, ¿no? Principalmente es verdad que las métricas de YouTube, yo recuerdo el momento exacto que le mandé a Carlos, le mandé las métricas y le dije, tío, ¿has visto esto? Si esto sigue así el año que viene, lo vamos a petar, ¿sabes? No vamos a perder la oportunidad. Vamos a dejar el trabajo, vamos a muerte y nos vamos a poner a full con esto, ¿no? Esa métrica fue bastante relevante. ¿A ti te pasa que dices, bueno, este vídeo lo va a petar pues por sensaciones, porque le he echado horas, y de repente normalito, y un vídeo por el que no dabas un duro, viral? ¿Te ha pasado de fallar con eso? No mucho, ¿eh? Tengo un muy buen ojo ya. ¿Sí? Es que son muchos vídeos. A ver, también hay que entender que nosotros hablamos de producto. Entonces, el producto influye mucho en las métricas del contenido. No es lo mismo que hable del Xiaomi gama alta, que a día de hoy es el fabricante número 1 que vende en España, o que hable del iPhone, o que hable del Samsung Galaxy S, que son teléfonos súper masivos, con una imagen de marca súper trabajada, de marcas archiconocidas, que hable, oye, hoy voy a hablar de unos auriculares de una marca no tan conocida. Eso sí que lo puedo prever muy bien, porque sabemos perfectamente qué productos interesan, qué temáticas interesan más, interesan menos. De vez en cuando hay alguna sorpresa, pero no mucho, ¿eh? Lo controlamos bastante en este sentido. Y en este caso, Jaume, ¿a vosotros os ha pasado el decir, cada vez nos llegan más proveedores? Yo empecé hablando de Android. Bueno, vale, pues ahora hablo de Android y de Apple, ahora hablo también de tablets, pero de repente el primer día que te llega alguien para hablar de auriculares. O sea, ¿vosotros teníais algún miedo de decir, oye, si lo hacemos muy amplio, esto se nos va de mano? ¿O siempre habéis estado muy, muy cómodos con todo tipo de gadgets? Es una buena pregunta. Es un dilema que siempre hemos manejado, ¿no? En general, nosotros siempre hemos estado abriendo un poco la mano al contenido. Al principio era solo teléfonos Android, luego de ahí abrimos a otros sistemas operativos y a día de hoy hay un abanico de productos realmente amplio. Es verdad que hemos ido diversificando. Por ejemplo, nosotros tenemos un segundo canal, por así decirlo, que es Topes de Gama Plus, donde ahí solo hablamos de software, por ejemplo, ¿no? Pues oye, aplicaciones, las mejores aplicaciones, tops, recopilaciones, tutoriales, estas cosas no las hablamos en el canal principal, que se centra única y exclusivamente en hardware, en dispositivos, mientras que el software se va al segundo canal. Ahí ya hubo una primera excesión, por así decirlo, pero sí que es verdad que el futuro plantea retos en esta perspectiva, porque a día de hoy en el canal hablamos de móviles, de tablets, de cámaras, de portátiles, de coches. Y es que anillos, cepillos de dientes. Sí, porque el cepillo de dientes está conectado con el smartphone, tiene Bluetooth, te da una serie de información, tiene una base de carga inalámbrica por inducción. Pues bueno, un robot aspirador que tiene un sensor LIDAR 3D que parametriza la habitación en tiempo. Es que claro, son dispositivos tecnológicos y además son relevantes y se venden y la gente los quiere y busca sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro será un reto porque ahora ya hay un abanico importante, pero en el futuro será más. Entonces ahí tendremos que estudiar un poco, bueno, pues a nivel de contenidos cómo lo adoptamos, ¿no? Pero a día de hoy hemos seguido esta filosofía de abrir un poco el abanico, ¿no? Y adoptar la gran mayoría de dispositivos tecnológicos siempre que tengan interés. Al final nosotros tratamos de ponernos desde la perspectiva del lector o de nuestros seguidores, sabiendo que no siempre puedes publicarlo de mayor interés, porque esto es así, pero si vemos que algo no es relevante o que la gente no pregunta por ello, pues oye, pues no lo vamos a publicar. En el canal de Topes de Gama, en el que habláis sobre todo de software y de aplicaciones y demás, ¿tenéis alguna línea, algún tema predilecto o es tan amplio como softwares que de repente son noticia o cosas que tiene mucho valor contarlo, lo contamos? ¿En Topes de Gama o en Topes de Gama Plus? En el Plus. En el Plus, bueno, ahí es un poco...
también la actualidad tiene mucha relevancia, porque al final hablamos mucho de actualizaciones, de las cosas que están sucediendo, de la próxima capa de personalización de MIUI que se va a presentar, pues todo esto, ¿no? Tratar de hablar sobre ello, porque hay mucha información, ¿no? Filtrada de, oye, se ha visto que la próxima actualización va a traer esto, va a traer eso, ¿no? Eso funciona muy bien. La actualidad del software funciona muy bien y luego funciona muy bien pues las recopilaciones de aplicaciones, las mejores aplicaciones para, ¿no? O las actualizaciones de aplicaciones. Cuando, por ejemplo, Instagram saca una función para los Reels, eso es algo que también puede tener bastante interés. Pero llega un momento en que tienes una percepción y casi solo sabes que tienes que publicar. Es decir, no creas que es algo que tenemos un libro gordo de petete diciendo hay que publicar esto con esta... No, para nada. O sea, el propio ritmo, actualidad y el día a día te llevan ya un poco a ver por dónde tiene que ir. Total, yo creo que de hecho cuando la gente sigue este tipo de contenidos, lo sigue por la habilidad o por el olfato del curador del contenido. Claro. Sobre todo cuando haces algo relacionado con la actualidad, dices, oye, me lo puede contar prácticamente cualquiera. Y sobre todo en el sector hay mucha gente que generando contenido de tecnología, ¿no? Creo que si te elijo a ti es porque me gusta el criterio que sigues al analizar o porque me pareces más honesto, ¿no? Porque me imagino que uno de los problemas que te habrás encontrado de ver a otras personas haciendo reviews que no suena sincero o que suena un poco promocionado. ¿Sabes por dónde voy? Sí, esto es un poco el pan de cada día de los creadores, ¿no? Esa dualidad entre cuán honesta es la opinión que me están dando. La verdad que a día de hoy, afortunadamente, y una de las mejores cosas que yo creo que nos han pasado en los últimos años, es que tenemos herramientas para marcar claramente el contenido patrocinado. A mí me da una felicidad. La gente se cree que no. Mucha gente dice, no, pero igual era mejor antes porque así no tenías... Digo, no, ahora soy el hombre que vive más tranquilo del mundo, ¿no? Un contenido patrocinado, tienes ahí tu información bien marcada para que sepas que evidentemente hay un acuerdo comercial con la marca para hablar de este contenido, y cuando no, pues es la opinión que emitimos, ¿no? Sí, el problema es que nunca lo sabes a ciencia cierta. Es decir, yo a veces veo otros creadores y no estoy de acuerdo con su opinión, pero puede ser que honestamente tengan una perspectiva muy distinta a la mía. Hombre, hay cosas objetivas que no se pueden discutir, pero bueno, pues la calibración de color de una cámara... No, es que a mí me gustan los tonos más cálidos. No, qué fotos más horrorosas con tonos tan fríos. Pues que igual a mí me gustan los tonos fríos. ¿Sabes? Hay cosas que son muy discutibles y que son muy subjetivas que es difícil ver, ¿no? Pero yo creo que el mundo de las redes y los contenidos ha sido durante mucho tiempo la jungla, desde la perspectiva de los contenidos patrocinados y de los acuerdos comerciales, y afortunadamente a día de hoy cada vez es menos la jungla, cada vez más creadores marcan el contenido como patrocinado. A mí todavía a veces me genera un poco de aversión cuando veo que a día de hoy hay creadores que todavía, teniendo herramientas como en Instagram, que es maravilloso, colaboración con tal, o en YouTube, ¿no? Pues que no lo usan, ¿no? Cuando ves que sí es contenido patrocinado, ¿no? Eso me molesta un poquito como creador porque digo, claro, yo lo uso, tal, pues oye, úsalo tú también, ¿no? Pero afortunadamente hoy está la cosa ya bastante bien. Yo lo pienso, yo iba por ahí, porque a veces son cosas que sorprenden, que dices, ostras, esto es muy claro y pasa en todas las plataformas. Pero sobre todo por el riesgo reputacional. Lo malo de ser creador de contenido es que para bien y para mal vives de tu marca. Claro. Como de repente... Y luego el público es muy cruel a veces, ¿eh? Porque te marca sí. Y dices, hostia, el tráfico se ha ido, la recurrencia se ha ido. O sea, entonces, sí que es verdad que yo ahí lo pienso y digo, tenéis que medir muy bien vuestros pasos, más allá de que os apasione y lo que estáis haciendo os gusta. A veces es el equilibrio de, oye, voy a intentar no ofender a nadie, ¿no? Ya, pero eso también es peligroso, no ofender a nadie, ¿no? Al final, nosotros sí que tratamos siempre de tener una perspectiva, pero por nuestra forma de ser optimista. O sea, yo nunca me pongo en una perspectiva de esto es una porquería. Primero, porque a día de hoy, afortunadamente, no existen productos porquería como años atrás que sí pueden existir, o es muy raro. Y luego porque... al final creo que tiene que ver con cómo afrontas las cosas. Decir, oye, pues mira, esto no me ha gustado. Creo que esto debería ser de otro modo. Pero tampoco me voy a poner una perspectiva de, madre mía, esto es horroroso, qué porquería. Que hay muchos creadores que lo hacen porque funciona. Funciona mucho mejor decir que es una porquería que decir que es mejorable. Genera mucha más atracción, ¿no? Pero bueno, nuestra perspectiva siempre es esa. Tratamos de ser lo más honestos posible. De hecho, incluso cuando hay un contenido patrocinado...
Ese contenido patrocinado, lo que hacemos nosotros es ofrecer un contenido informativo patrocinado. Es decir, nosotros no patrocinamos una review, patrocinamos un unboxing o un primer contacto. Patrocinamos cosas informativas y objetivas. Es decir, este contenido es patrocinado porque yo probablemente no hubiera hecho este vídeo de forma orgánica, porque no hubiera entrado dentro de la organización que tengo de mis contenidos editoriales, pero lo que no voy a decirte es que este producto es mejor que otro. Te voy simplemente a informar de lo que tiene este producto, de lo que no tiene, de cómo es y cómo no es, ¿no? Y creo que es la mejor forma, desde mi perspectiva, de afrontarlo. Así, o ofreciendo un contenido de valor de otra manera. Por ejemplo, si un teléfono, tienes un contenido patrocinado en el cual el cliente te dice que quiere hablar de la cámara, pues igual te da un contenido de los 10 mejores consejos para hacer un buen selfie. Y no hablo directamente de si esa cámara es mejor o peor, simplemente te doy un contenido de valor añadido y lo escenifico con esa cámara específicamente. Joder, esto lo tenéis que haber ido aprendiendo por el camino, ¿no? Sí, claro. Al principio no teníamos ni idea. Ya te digo, era la ley de la selva, era todo. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, porque no tenemos formación relacionada ni con audiovisual, ni con periodismo, ni con comunicación. Pero bueno, nosotros y todo el mundo. Al final, si empiezas a hablar con creadores de contenido, un porcentaje enorme es gente que no se dedicaba profesionalmente a la comunicación y que han aprendido como han podido sobre la marcha, ¿no? ¿A vosotros os ha mareado mucho los cambios de algoritmo, los cambios de políticas de remuneración, todo lo que ha vivido YouTube en los últimos 10 años? De remuneración no. De hecho, creo que tenemos mucha suerte. Yo conozco a muchos creadores de YouTube y conozco muy pocos que moneticen mejor que nosotros. Probablemente por varios motivos, porque somos de nicho, porque porque tenemos una comunidad relativamente mayor, la mayoría de nuestro público está entre 18 y 35 años, con lo cual tienen un poder adquisitivo relativamente alto. Bueno, porque hacemos un contenido que es family friendly, que no usamos ni vocabulario extraño ni nada por el estilo, con lo cual la monetización siempre nos ha ido a más. Pero sí que las métricas de las visitas, bueno, son un vaivén constante, ¿no? Es verdad que al final nosotros generamos mucho contenido y siempre estamos en un baremo que no pasamos ni por arriba ni por debajo, pero sí que hay épocas de subir, bajar, pero siempre lo vimos con mucha calma porque llevamos 12 años. Entonces, yo las he visto de todos los colores. Yo he visto creadores que lo estaban reventando de una forma. Yo he visto creadores que tenían mejores métricas que Rihanna. Hostia. Y luego no. Y luego sí. Y unos que, ¿sabes? Entonces, ya yo, por ejemplo, nunca miro las métricas ya a corto plazo. Primero porque tu salud mental no es positivo mirarlas a corto plazo, sino que intento verlo desde una perspectiva. Al final nosotros somos un medio de comunicación que tenemos una marca y ese es nuestro valor principal. Y obviamente tenemos unas métricas. Y luego también se da una circunstancia ahora muy especial, que es que nosotros hemos sido youtubers durante mucho tiempo. Pero ahora somos youtubers, somos tiktokers, somos instagramers, somos streamers en Twitch, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Claro, o sea, tenemos que ver toda una perspectiva. Estamos en Spotify, entonces ya no es una plataforma. O sea, de hecho, creo que una de las mejores cosas que hemos hecho es invertir en talento para poder ser un medio 360. Hay pocos medios, y es triste, pero hay pocos medios a día de hoy de tecnología, y también pasa en otros nichos, que generen contenido constante, diario, en todas las plataformas sociales que existen. Hay pocos. ¿Vosotros sí que tenéis muy diferenciado qué tipo de contenido va a cada plataforma? ¿O intentáis de alguna manera adaptar el formato, pero que el contenido sea el mismo? Un poco de cada. Ahora estamos haciendo pruebas. Tenemos a una persona que se dedica solo a hacer contenido en vertical, que ese contenido en vertical se publica en Shorts, Reels y TikTok. El mismo en las 3 plataformas, sabiendo que funciona muy diferente, pero sabiendo que conceptualmente es lo mismo. Vídeo en vertical, 60 segundos, aunque ahora se puede ser más largo, etcétera, etcétera. Luego los vídeos de YouTube, evidentemente 16 novenos, vídeos largos, explicativos, informativos. Y ahora estamos empezando a recortar píldoras de los vídeos de YouTube, píldoras del podcast en vídeo y píldoras de los streams en Twitch, para fusionarlos también con TikTok, con Reels y con Shorts. Y estamos probando y estamos viendo qué funciona y qué no. Nosotros, fíjate, es curioso porque los podcasts son largos, hay podcasts de 1 hora, hora y media. Siempre hacemos cápsulas del podcast, como momentos destacados un poquito más largos, 3, 4 minutos, y funcionan fatal.
Fíjate a Pues nosotros. yo os descubrí por uno. O sea, tan mal no No, funciona. no digo en YouTube. Vale, O sea, en YouTube. en Ya, TikTok, TikTok vuela. O sea, la verdad es que, como dicen, el algoritmo todavía está virgen, aprovechar. Claro, claro. Entonces, TikTok vuela. Pero en YouTube, fíjate, la retención que tienen los vídeos largos no se acerca a ningún vídeo corto. De hecho, tenemos como una media de 25 minutos o algo así de visualización. Ya. O sea, una retención tiempo medio de 25 minutos más o menos, creo que es por... Habéis llegado a YouTube en la época más complicada, desde mi perspectiva. Creo que nunca ha sido tan difícil crecer en YouTube como ahora. Está la plataforma en un punto de madurez importante y es verdad que conseguir mucha visibilidad no es nada fácil, ¿no? El usuario vuela y conseguir esas audiencias masivas que hoy, por ejemplo, puedes conseguir en TikTok, pues es bastante difícil. Pero bueno, yo creo que tenéis que seguir probando, investigando, midiendo y viendo qué funciona y qué no, ¿no? YouTube tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Sí. Para empezar, es de las pocas redes sociales, yo qué sé, nosotros tenemos vídeos de hace 2, 3, 4 años que siguen teniendo muchísimas reproducciones. Esto no pasa en TikTok, no pasa en Instagram, no pasa en Twitter, no pasa en ningún sitio, ¿no? El buscador, el SEO, es un valor añadido muy, muy relevante, ¿no? Con lo cual ahí... Y luego también de cara al contenido te permite, pues lo que decíamos antes, hacer contenidos informativos, más largos, más densos, que pueden aportar más valor para algunas cosas, ¿no? Que en vídeos más cortos, la atención que tiene un usuario en TikTok no sé cuál es, pero tiene que ser mínima. O sea, es que es una cosa salvaje, ¿no? Vas pasando. Entonces, bueno, pues tiene cosas positivas y negativas. Es verdad que habéis llegado, que este último año y pico, tengo la sensación que la plataforma lo ha convertido en más difícil crecer desde la nada, pero bueno, hay que probar. Yo si tuviera que... Luego te preguntaremos cuál es tu app favorita, una que usas mucho. Vale. Yo si tuviera que decir con qué me quedo desde disrupción iPhone hasta ahora, yo me quedo con YouTube. Fíjate, a nivel web app, o sea, me parece que YouTube es el templo. Ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado la televisión, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado a un medio de comunicación tradicional, audiovisual, donde solo se podía acceder si tenías un contenido muy específico, unos contactos muy específicos, ¿no? Y ha permitido a mucha gente tener audiencias masivas. O sea, a mí estoy de acuerdo contigo. YouTube, bueno, a mí me ha cambiado la vida, obviamente. O sea, desde un nivel salvaje, ¿no? Desde la gente que te reconoce por la calle hasta todo lo que me ha permitido llegar, ¿no? Para mí a mí YouTube me ha cambiado la vida al 200%. Pero no era previsible, porque Instagram lo ha petado, Facebook lo ha petado, Twenty en España lo petó, pero todos tienen en común la interacción entre usuarios, te sigo, me sigues, veo qué haces, pero YouTube rompe ese esquema, porque mucha gente es simplemente espectador. Es que yo creo que ahí está el concepto, ¿no? Al final YouTube tiene eso tan particular. Para empezar, es el segundo mayor buscador del mundo, ¿no? Y claro, evidentemente, en el momento que Google adquiere YouTube, pues esa tecnología de search es evidentemente su gran valor, pues la implementan, ¿no? Y eso cambia absolutamente todo. Es verdad que hay una cierta interacción, pero desde otra perspectiva totalmente distinta a como tú estás diciendo. Y luego creo que uno de los valores de YouTube también es el audiovisual. Yo sé que estoy un poco obsesionado con eso, pero no recuerdo, una vez alguien me dijo, ¿no? Internet empezó en texto porque no había ancho de banda. Es verdad. O sea, ¿quién quería leer descripciones de las páginas web? Tal? Que el texto tiene su función y no lo estoy menospreciando, pero obviamente el audiovisual es mucho más masivo, es mucho más mainstream, permite comunicar muchísimo más y ahora nos parece de perogrullo porque tenemos 5G y todo nos descarga en un momento, pero las conexiones eran un cuello de botella muy importante para el audiovisual. Entonces YouTube yo creo que cambió eso, ¿no? Porque al final se basaba pura y llanamente en vídeos, en audiovisual, todo, 100%, sin más. Y del mismo modo que Instagram en su momento era fotografía, ¿no? Ahora ya es muchas cosas, pero en su momento era fotografía, ¿no? Y eso concreto, específico, creo que fue muy importante. A mí YouTube, como decíamos, me encanta. Y sobre todo que el esfuerzo que le exige YouTube al creador de contenido es brutal, sí. Porque ya no es hago un vídeo de buena calidad, lo edito, es que encima ahora es más fácil lo que tú dices, pero antes tardaba 3 horas, 4 horas en que se subiera el vídeo. En procesar. Claro, no, es que dices, es increíble. Nadie lo habría visto como tesis de inversión. Si tú eres un inversor y dices, no meto dinero, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que vas a tardar 4 horas en subir el vídeo. Que la gente va a comentar, pero que ya está, que no puede hacer nada con ese vídeo, que no sois amigos, no hay relación.
no es social, ¿no? Ya, pero ver un vídeo tiene mucho valor, ¿eh? O sea, no hay que menospreciar eso. Porque ¿dónde veías tu contenido audiovisual? No tenías. O sea, es que, claro, nuestra cabeza ahora ha cambiado, pero estamos hablando de un mundo pre-Netflix, pre-Apple TV+, pre-todo esto, pre-absolutamente todo. O sea, tu contenido visual era Televisión Española, Antena 3, Telecinco y la autonómica de turno, depende de dónde viva. Y ese era tu contenido visual. Entonces, total, ya solo el poder ver un vídeo, aunque no lo puedas descargar, aunque no puedas interactuar, tiene un valor salvaje. Total. Oye, antes has hablado de la monetización. Es muy difícil de entender para la gente que no está muy metida en cómo funciona. Entender los vaivenes de un mes se factura una barbaridad, hay meses muy planos. Por explicar un poco sencillo, ¿cómo funciona el que un creador de contenidos de repente empieza a ganar algo de dinero con visualizaciones? Es bastante sencillo. Realmente tú aplicas a un programa de monetización que te pide unos mínimos, que ahora no recuerdo, pero son bastante asequibles. En el momento que tú tienes un canal, subes un cierto contenido, llegas a esos mínimos, tú aplicas al programa. Entonces, pues YouTube te lo aprueba, lo asocia con tu cuenta de AdSense. Y entonces tú, en cada contenido que subes, puedes habilitar o deshabilitar la monetización. Incluso puedes habilitar o deshabilitar específicamente tipos de anuncios. Por ejemplo, puedo habilitar un pre-roll, puedo poner un mid-roll o no, o dejar que lo ponga automáticamente, etcétera, etcétera. No controlas específicamente el anuncio que va a salir, porque obviamente eso depende del usuario que lo está recibiendo, le mostrará unos anuncios u otros, pero es básicamente así, realmente es muy sencillo. Y tú a partir de ahí pues tienes unas métricas en tu YouTube Studio donde puedes ver la monetización, cuánto ha monetizado cada vídeo, de qué manera. Tienes la verdad que unos datos muy exhaustivos y es así de simple. ¿Qué monetiza más? O sea, en función de si es al principio, mitad, o sea, ¿hay algún formato que se pague más? Depende. No llegas a tener el detalle tan específico. Es decir, YouTube no te facilita la monetización que te ha traído un vídeo en concreto, pero no te dice si esa monetización es por el pre-roll, es por el mid-roll, o eso no llega a facilitarte esta información. Pero al final para el creador es como bastante transparente. Yo si tuviera que dar un mensaje aquí a creadores y quisieran ver un poco cómo funciona la monetización, les diría simplemente activadlo todo y el algoritmo ya muestra y deja de mostrar la publicidad en función de lo que él considera. Es así de sencillo. Nosotros hacemos eso. Activamos la monetización en todos los vídeos y luego ya pues YouTube proveerá. Y decías que el ser nicho te juega a favor en este caso. Sí. Al final es una subasta, como bien sabrás, ¿no? Hay unas marcas anunciantes que pujan semánticamente por algunas temáticas. Entonces, evidentemente, si tú estás en un nicho, pues probablemente la monetización sea algo superior porque algunas marcas muy concretas van a atacar ese nicho, ¿no? Entonces, probablemente la monetización suba. Pero es un razonamiento como simplificarlo al máximo. Sí. Luego hay 20.000 casuísticas diferentes y cada creador es un mundo y en función de dónde vengan tus visualizaciones, de qué país vengan, de la edad que tengan, etcétera, etcétera. Hay muchos factores. Eso es un poco también Spotify, ¿eh? Claro. Cuando te dicen, oye, de este país las visitas se pagan el triple. Claro, sí. De Nueva Zelanda pagan muy bien, Estados Unidos... De Luxemburgo... Y tal. Los que no hablan español, todos. A los que hablan español, ninguno. Monetizamos poco, habla hispana, sí. tío. Yo además lo he hablado muchas veces con compañeros anglosajones y yo siempre digo más o menos que nuestro proyecto en Estados Unidos o en UK o en cualquier país donde el inglés sea lengua primordial, nuestro proyecto estaría haciendo un por 10 de monetización, me refiero. Joder, Sí y no. Hombre, claro, me gustaría un por 10 de monetización. Obviamente me gustaría un por 10, pero bueno, también es un mercado mucho más difícil. Le requiere invertir muchísimo más. Bueno, es más complejo desde esta perspectiva. Y nosotros tenemos una suerte, ¿eh? Pues yo recuerdo cuando empezábamos con este proyecto, teníamos unos compañeros italianos que íbamos como a la par, de crecimiento, de métricas, y de repente nosotros hemos tenido una proyección muchísimo mayor que ellos, ¿no? Entre otras cosas porque hay muchos más hispanoparlantes que italoparlantes. Al final Italia pues es lo que es, y hispanoparlantes hay 500 millones en todo el mundo, así que bueno, ahí hay una comunidad importante.
Para alguien que está empezando a crear contenido, los verticales de monetización, si tuviéramos que decir, pues redes, visitas a la web y sponsors o colaboraciones pagadas de este estilo, ¿cuáles son el orden? ¿Qué pesa más? El número uno con diferencia son acuerdos comerciales de branded content, de product placement, de acuerdos comerciales de contenidos patrocinados. Ese es el número uno con diferencia. El número 2, el 2 y el 3 estarían bastante cerca, que serían la monetización en redes, principalmente YouTube, porque Instagram no monetiza, TikTok es ridículo, tal, no sé qué, o sea, monetización de YouTube, que cuando llegas a cifras como las que manejamos nosotros, pues bueno, ya es un ingreso relevante que te permite pagar unas cuantas nóminas y funciona bien. Y bastante parecido a esa monetización te hablaría de la afiliación. En nuestro caso, como son productos de tecnología, trabajamos mucho la afiliación con Amazon, trabajamos la afiliación con AliExpress, que para quien no sepa, básicamente pues son enlaces de afiliación donde el usuario puede comprar exactamente el mismo producto, en exactamente el mismo sitio, a exactamente el mismo precio, pero el creador se lleva una comisión por esa venta, ¿no? Esos serían un poco los 3 pilares que manejamos. Luego es verdad que cuando tienes una cierta audiencia, pues llegan muchas cosas. Llegan formaciones, llegan eventos, llegan, bueno, pues otro tipo de formas de monetizar que también van a más cada vez, porque además notas que la repercusión... O sea, notas que el creador de contenido, más allá de las métricas, que eso ya hace muchos años que muchos creadores tienen muchas métricas, sino que ahora ya por fin no solo tienen métricas y tienen una audiencia, sino que tienen credibilidad por parte de las marcas, por parte de todo el mundo, por parte de la gente de a pie, ¿no? Antes decías youtuber y sonaba, yo qué sé, sonaba piscinero, sonaba a alguien con poca credibilidad, sonaba contenido poco serio, pero a día de hoy puede ser cualquiera, prácticamente todas las compañías. De hecho, yo... Y si quieres luego hablamos de eso, un poco hacia dónde enfocamos el futuro. Yo creo que uno de los pilares del futuro es que todas o casi todas las compañías del mundo van a tener que crear contenido propio en las redes sociales. Punto. No hay otra opción. O sea, no te puedes... vosotros lo habéis hecho muy bien. O sea, es que el contenido es fundamental para prácticamente todo, para tu posicionamiento, para tu marca, para comunicar con tus posibles compradores, para conseguir leads, para todo. Entonces, todas las marcas van a trabajar contenidos propios, seguro. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en News to You, la app, la hemos lanzado hace poco. El crecimiento es orgánico porque no estamos adquiriendo de manera inorgánica, o sea, no estamos pagando. Y bueno, va al ritmo al que va, pero sí que se le podríamos decir a cualquiera que nos esté escuchando que lo que más oportunidades de negocio, directas e indirectas, te genera es crear marca con vehículos como esto, ¿no? Un podcast, gente que viene y dices, oye, claro, pues invito a alguien a quien admiro, pero es que si le dijera tómate un café conmigo me decía, tú estás loco, ¿no? Pero si lo hacemos un poco más serio, pues la persona le ve valor y lo que tú decías de la credibilidad, ¿no? Claro. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que, de hecho, creo que los grandes éxitos, las grandes compañías que han conseguido pues marcar generaciones, lo han hecho con un relato, o sea, creando una marca que la gente se cree más allá del producto. Y el ejemplo es Apple, pero podrían ser muchos otros. Cualquiera. O sea, al final tú piensas en cualquier compañía grande, ¿no? Piensa en Red Bull, piensa en Nike, piensa en prácticamente cualquiera. Todas tienen unos valores asociados y qué mejor manera de mostrar esos valores, de comunicar a tu público y tal, que haciendo contenidos en donde tienes una comunicación directa. Totalmente directa. No tienes realmente un intermediario. Luego, si quieres, puedes usar intermediarios con influencer marketing, puedes usar intermediarios en otros medios como la televisión, radio, etcétera, etcétera. Pero si quieres la comunicación directa, la tienes. Entonces, eso es que me parece algo fascinante y poco a poco cada vez más marcas se están dando cuenta y la apuesta por los contenidos propios es importante. Bueno, un caso brutal, que aunque pues, estaba la polémica del COVID y otros temas, ¿no? Pero Joe Rogan sí. Es el ejemplo de cómo escalar al infinito, ¿no? Un formato que también, como YouTube, no era intuitivo, formato aburrido, un tío mal hablado, a veces demasiado directo, que te puede traer hoy un invitado que habla de ciencia, pero mañana te trae a Miley Cyrus, o sea, que cero línea argumental. Yeah. O sea, todos los tips que te darían han fallado, porque el tío que te diga, no, es que si eres muy generalista no vas a triunfar. Toma. Claro. Si el setup no es una pasada, esto no engancha. Tú ves Joe Rogan, que es lo más cutre que hay. No puede estar peor. Pero mira, ahí está. Pero yo creo que eso también es parte de su posicionamiento, ¿no? Al final, si fuera marketing, dices, bueno, esto es lo que normalmente funciona, pero si me posiciono en la esquina contraria, donde no hay nadie,
pues te estás posicionando en una perspectiva muy potente, ¿no? Entonces, bueno, es un posicionamiento como cualquier otro, pero como es tan diferente, ¿no? Y tiene esa perspectiva tan dispara a la mayoría, pues le ayuda, yo creo, a que haya funcionado. Yo lo que le envidio a esos canales es el poder, o sea, la capacidad de traer a invitados, de sentar a gente que no se sentarían nunca. Ya, eso es maravilloso. O sea, eso es increíble, tío. De hecho, es una de las cosas que más valoro de mi trabajo. Yo qué sé, haber hablado con Sundar Pichai, el CEO de Google. Yo, ¿sabes? O sea, no sé, ¿en qué otra vida podría haber hablado con el CEO de Google? El CEO de Google tiene que tener una agenda, ese señor, que no me lo quiero ni imaginar. A ver, he hablado así de forma informal 2 frases, pero he estado ahí con él, ¿no? Y eso... Mira, eso es un valor muy importante que tiene el periodismo. De hecho, yo tengo un compañero periodista que es emprendedor. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero montó un negocio, le fue muy bien, luego lo vendió, tal. Y yo hablo con él y a mí me genera mucha... O sea, me gusta mucho lo que ha hecho con su carrera profesional y el éxito que ha tenido, ¿no? Y yo un día le preguntaba, oye, ¿por qué sigues aquí haciendo labores de periodista? Tú ya lo has petado. O sea, has vendido tu empresa, tienes contactos por todo el mundo, tal, no sé qué, te va todo muy bien. No necesitas estar aquí. Me dice, ya, pero es que como periodista tengo acceso a cosas que no tendría de ninguna otra forma, ¿no? Y ese es un valor realmente que he agradecido mucho de mi trayectoria, haber podido acudir a eventos súper top que no podías acudir, hablar con gente súper top que no podías hablar, y la verdad que es una suerte. Oye, esto es una pregunta que hacemos siempre. Cuando estás con algún crack de este estilo, que dices, joder, es que este tío tiene algo, ¿no? Ya no te digo el CEO de Google, pero que también. ¿Tú qué les ves? O sea, si tuvieras que hacer una radiografía, ¿qué dirías que tienen en común los cracks? Buena pregunta, ¿eh? No sabría decirte porque es verdad que muchos de esos perfiles no llego a profundizar lo suficiente como para poder emitir un juicio de valor, ¿no? Pero sí te diré, hilando un poquito con lo que tú preguntas, que a mí una de las cosas que me apasiona es indagar sobre el éxito. A mí siempre me ha gustado, cuando hay una persona exitosa, empiezo a leer la biografía de Steve Jobs, ven para acá, el fundador de Nike, aquí, Starbucks, no sé qué. O sea, devoro todo lo que tiene que ver con historias de éxito, películas, series, podcasts, vídeos, prácticamente todo, ¿no? Y si yo he sacado una conclusión relevante de esto, es que lo único que veo en común que tienen todos ellos, porque hay perfiles totalmente distintos, es el mindset, es la mentalidad, es la fuerza mental que tienen para prácticamente todo, el convencimiento que tienen para que cuando van a hacer algo van a por todas, a por eso, y saben que lo van a conseguir. No creen que lo van a conseguir, saben que lo van a conseguir, ¿no? Y tienen esa tenacidad, y eso solo se consigue con teniendo una mentalidad muy fuerte, un mindset muy trabajado, ¿no? Y yo... Es de las cosas que más intento trabajar en mí. Las habilidades que intento trabajar es mi mentalidad, que sea lo suficientemente fuerte. Y creo que la mayoría de gente falla en eso. Es el punto número 1. No son los conocimientos, no son los contactos, no es el dinero, es la mentalidad. Para mí es con diferencia lo más relevante, y de las personas exitosas que he podido conocer un poco su historia, porque esos son contactos muy, muy básicos, creo que lo que tienen en común es eso. ¿Tú eres perseverante? Yo me considero bastante perseverante con aquello en lo que creo, obviamente. Hay cosas del día a día que no son muy relevantes en las que no persevero, pero sí, cuando creo en algo voy a por ello y persevero todo lo que puedo. Es que va un poco por ahí también, ¿eh? Yo coincido con lo de mindset, pero también digo, tiene que ser gente con una capacidad de trabajo o con una tolerancia al rechazo brutal, tío. Eso me ha gustado, eso, lo de tolerancia al rechazo. Ese es uno de los pains, yo creo, que sufre cualquier emprendedor, y a mí al principio me generaba mucha frustración. De hecho, al principio uno de los problemas que veo muchos emprendedores, al menos en mi negocio, es que venden muy barato por miedo a que les digan que no. Bueno, la historia de nuestra vida. Claro, o sea, ¿y qué si te dicen que no? No, que me ha contestado el correo diciéndome qué barbaridad. Pues muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, pero no es porque no creas que tu trabajo vale eso, no es porque tienes miedo a que te digan que no. Y ese miedo al rechazo es algo que yo creo que hay que quitarse encima. Y la única forma que conozco de quitarse encima es que te rechacen muchas veces, ¿no? ¿Tú lo recuerdas el
la primera vez que pegaste un palo, decir, coño, este presupuesto, o sea, he conseguido lo que aspiraba o lo que tenía como, si sale esto, la he clavado. O sea, ¿recuerdas ese punto de decir, aquí sí que me he cobrado las que no me he cobrado? Recuerdo algunas de decir, esto está muy bien presupuestado. Es decir, vamos bien con esto, ¿no? Pero también tengo una cosa. Luego, al año siguiente, lo ves y dices, tampoco está tan bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, todo forma parte de la perspectiva, ¿no? Del contexto en el que lo veas, ¿no? Y también del conocimiento del mercado. Porque al final, cuando acabas, a medida que pasa el tiempo, conoces mejor el mercado, conoces mejor los presupuestos, dónde van, dónde vienen, quién se queda qué. Entonces empiezas a entender todo un poco, ¿no? Pero sí, recuerdo algunos momentos de decir, oye, pues qué bien, esto es lo que necesitábamos, un buen presupuesto, nos da tranquilidad para mucho tiempo. Pero bueno, luego pasa un año, miras atrás y dices, tendríamos que haber cobrado más caro por esto. Pero muchas veces también para ofrecer el mejor servicio posible. Porque es muy difícil vender barato y dar un buen servicio. Igual hay alguien que lo pueda hacer, pero a mí me parece casi imposible, ¿no? Si quieres dar un muy buen servicio, tienes que vender caro, porque necesitas gente, necesitas recursos, necesitas muchas cosas, ¿no? Entonces, perder ese miedo a mí me parece fundamental. Y en abstracto, por no concretar, que tampoco sería así, para ponerte en una situación comprometida, pero ¿qué utilizas como referencia para ponerle precio a algo? O sea, son grandes marcas, al final dices, por no ponerlo en el sector tecnológico, ¿no? Pero dices, Inditex, si tienen muchísimo dinero. No. Claro, pero Inditex no es tonto. Entonces, nosotros, el presupuesto no varía en función del cliente. O sea, el presupuesto es el mismo para cualquiera que llegue, ¿no? De hecho, a veces te sabe mal porque hay proyectos que sabes que no están todavía desarrollados, que no tienen mucho presupuesto, pero creo que es ético tratar de conservar ese pricing para todo el mundo, ¿no? Con lo cual, el cliente no. Bueno, tenemos unos fees que hemos ido desarrollando a lo largo del año, pues viendo un poquito sobre todo cómo funciona el mercado, ¿no? Viendo un poquito el mercado, viendo un poquito la competencia, viendo un poquito las métricas que tenemos, evidentemente que al final acaban justificando, en nuestro caso, pues lo que busca un cliente normalmente es exposición. Y luego también busca asociarse a la credibilidad de nuestra marca. Eso también es importante, por eso te digo lo de la marca, ¿no? Hay gente que puede tener exposición, pero igual no tiene una marca consolidada, ¿no? Nosotros con los años lo hemos conseguido. Pero bueno, ya con muchos años, ya con el mercado lo conocemos, el cliente no interfiere en este sentido, sino pues el tipo de contenidos que ofrecemos, la repercusión un poquito que va a tener y ya está, básicamente. Antes no te lo he preguntado, ¿el año pasado, o bueno, más o menos en un año, qué volumen de visualizaciones podéis llegar en YouTube? Pues yo te diría que alrededor de... ahora no me acuerdo. Un poco más de 100 millones, yo creo. Un poco más de... Y es un poco menos que en épocas anteriores, pero un poquito más de 100 millones de reproducciones. Hostia, es que 100 millones, tío. Sí, sí. Sí, es que para mí es muy normal, lo he normalizado mucho, ¿no? O sea, cuando un mes tienes menos de 9 millones te pones triste, ¿sabes? Pero porque es un poco lo que estás acostumbrado, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, para mí ahora cada vez, claro, ya no es las visualizaciones de YouTube, son las de YouTube sumadas a las de Instagram, sumadas a las de TikTok, sumadas al engagement que tienes en Twitter, que tienes en Facebook, sumadas a reproducciones de Spotify, sumadas a los canales que tenemos como Topes de Gama Plus. Luego tenemos un canal solo para el podcast que es Topes de Gama Unplugged, que ya tiene más de 40.000 suscriptores. O sea, hemos generado toda una maraña de contenidos que además se retroalimentan entre ellos, que nos generan volúmenes muy grandes de visibilidad. Además, todo esto es reproducciones voluntarias. 100%. Es decir, claro, es el usuario el que ha venido a ver lo que yo hago. Claro, sí, es muy diferente a yo posiciono mis contenidos en otras audiencias, ¿no? Han venido a verme. Es contenido 100% orgánico, no es paid media, o sea, es gente que lo ve porque lo quiere ver. En el caso de YouTube, como pasa en Google, la mayoría de veces es que buscan ese contenido, que esas son todas las diferencias. Mira, antes hablábamos de diferencias, por ejemplo, con Instagram. Obviamente tú ya seleccionas qué perfiles sigues y no, pero tú normalmente no entras al buscador de Instagram buscando algo específico, sino que haces scroll por lo que te aparece y lo que te parece bien, ¿no? En cambio, en YouTube no. A veces sí que es verdad que puedes entrar en la home y te puede sugerir ciertos contenidos, pero lo normal es que tú uses el buscador. Sí, y busques un producto, o busques un servicio, o busques un tutorial, o busques una canción, o busques una recomendación, lo que tú quieras, ¿no? Con lo cual el usuario está muy proactivo en ver ese contenido y en saber de qué va. Entonces, ¿tú tienes Social Blade ahí en favoritos? ¿O ya Social Blade,
no lo uso prácticamente para nada porque ya miro las métricas de esto, ¿no? Y sí que es verdad que antes miraba muchas métricas de la competencia, de otros creadores, pero ahora ya ni eso. Es que compararse no tiene sentido. Cada vez menos, creo yo. De hecho, yo creo mucho, he dicho la palabra competencia para que la gente lo entienda bien, sí. Es decir, otros medios que hablan de una temática parecida, pero yo siempre hablo mucho de competencia, porque realmente no somos competencia. Primero, gran parte del tráfico que me llega a mí y que les llega a ellos es tráfico recomendado por YouTube cuando ven un vídeo mío o un vídeo suyo. Es decir, yo tengo mucho tráfico gracias a otros creadores de tecnología porque salen vídeos míos recomendados en vídeos suyos y viceversa. Ellos tienen mucho tráfico gracias a vídeos míos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, y al final el modelo de negocio, que es el modelo de negocio de la publicidad, ya sea a través de YouTube Ads y de los anuncios que te muestra YouTube o ya sea con acuerdos comerciales con marcas, tenemos un presupuesto tan pequeño de lo que es la industria de la publicidad, pero tan pequeño que pensar en competir, no, yo le voy a sacar estos miles de euros a mi... Es absurdo. Nos estamos peleando por una migaja de un pastel enorme. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me hace mucha gracia, a veces la gente se ríe de mí, pero a mí me impactó, que es nosotros tenemos la oficina en Alcobendas, ¿vale? Está bastante cerquita de Mediaset. Entonces yo un día volvía a la oficina tarde porque venía de un evento, serían las 9 de la noche o algo así, y tenía que ir a la oficina para algo. Y volvía con el coche pasando ahí por delante de Mediaset y veía el edificio y veía todas las bombillitas encendidas porque tienen luces de estas que no se apagan por la noche, ¿no? Que se dejan encendidas. Y yo digo, la de gente que trabaja ahí en Mediaset y el modelo de negocio es el mismo, ¿sabes? Sí, diferente canal, diferente medio, diferente estilo, hay muchas cosas distintas. Pero el modelo de negocio es el mismo. Es a los presupuestos que optamos son los mismos que tiene Mediaset. No estamos llegando ni de coña, pero en algún momento llegaremos. Entonces yo veía eso y a mí me motivó mucho porque dije, es que hay un recorrido por delante que es infinito. No, es brutal. A nosotros nos pasa parecido. A veces cuando le explicas el modelo a alguien dices, no, yo te creo un Spotify de periódicos o te creo un Netflix de periódicos, ¿no? En la app y tal. Y la gente te dice, pero ¿y eso tiene mercado? Digo, vamos a ver, o sea, Flipboard tiene 150 millones de usuarios en todo el mundo. Pocos me parecen. Dices, 150 millones de usuarios. Dices, pues, ¿cuál es la métrica comparable? Dice, todo el mundo ahora quiere ser, en el mundo del periodismo siempre se pone de referencia el modelo del New York Times, porque han conseguido crecer mucho en suscripción y aspiran a llegar en algún momento a 10 millones de usuarios. Entonces, claro, alguna me dirá, bueno, es que Flipboard es gratis. Bueno, sí, pero también son 15 veces más. Yeah. Los usuarios, ¿no? Entonces, claro, dices, es que ¿cuál es el techo? Pues el techo es el que ves ahora, que está muy lejos, pero es que si dentro de 10 años miras atrás, vas a decir, guau, eso nos parecía el techo. Estoy convencido. No. Lo que tú dices, realmente yo creo que no sé muy bien por qué, pero es verdad que yo creo que no se termina de ver la perspectiva muchas veces del mundo de los medios y de la publicidad, que es un bueno, al final el propio Google, una de las mayores empresas del mundo, su modelo de negocio principal es la publicidad, ¿no? Entonces yo creo que no... Yo creo que una de las cosas que hemos hecho bien también desde nuestra perspectiva es ser ambiciosos sabiendo que hay mucho por delante. Yo me he encontrado con muchos creadores en, bueno, vamos, tal, pero no lo sé, pero tengo dudas. Mindset, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, yo creo que eso es fundamental, entender y ver que el futuro es inabarcable. Total. Oye, Jaume, ¿cuál es el futuro? Hablando del futuro, ¿cuál es el futuro de Topes de Gama? ¿Hacia dónde, cómo se expanden los horizontes? Pues es una buena pregunta, porque ahora estamos en proceso de expansión. De hecho, te diría que hace 2 años o 1 año, sí, 2 años aproximadamente, éramos 4 o 5. Y ahora somos más de 12, ¿no? O sea, realmente ha ido creciendo el equipo. Pues mira, nuestra expansión, digamos que tiene 2 vías principales. La primera es a través de verticales. Nosotros hemos ido incrementando los verticales, hemos hecho nuestro podcast específico de tecnología, que lo hemos hecho en un vertical aparte, en este caso en un canal de YouTube específico. Tenemos un vertical de motor, que es Car & Plug, que lo dirige nuestro compañero Mario, ¿no? que además tiene muchas sinergias con la tecnología, es más que obvio. Tenemos un vertical de gastronomía, que lleva mi socio Carlos, que le gusta mucho la cocina y la verdad que disfruta mucho y hace contenidos de mucha pues tenemos calidad. Que liar aquí a Carlos, que este es un podcast de restauración. Pues a él le encanta, la verdad que en ese sentido. A mí me gusta comer, pero cocinar no. Es otra perspectiva.
Esa digamos que es una vía, ¿no? A través de verticales. Coger el know-how que tenemos de todos estos años e implementarlo en diferentes verticales con la confianza que tienen muchas marcas en nosotros, etcétera, etcétera. Y la otra, que es la más reciente y yo creo que probablemente es la que más pueda crecer, digamos, a nivel que más se pueda escalar, es la de creación de contenidos para terceros, lo que te decía. Todas las marcas van a tener que hacer contenidos. La mayoría ya lo están haciendo. En tecnología pasa. Muchas de las marcas, cada vez que tienen un lanzamiento, pues contratan una productora para hacer contenidos alrededor de ese producto, experiencias alrededor de ese producto. Eso va a pasar en todos los negocios, físicos y digitales. Entonces estamos expandiendo, ya tenemos algunos clientes en los cuales nos involucramos en la estrategia de contenidos y les ayudamos a desarrollar esos contenidos, ¿no? Al final hay muchas productoras, hay muchas agencias que pueden producir contenido muy bueno, que pueden tener a muy buenos creativos para hacer ese contenido, pero hay muy pocas o casi ninguna que puedan decir que in-house han desarrollado proyectos de 5 millones de seguidores, que llevan 12 años haciendo audiovisual constantemente todos los días. Y ese know-how nuestro creo que es muy bueno y lo estamos aprovechando para trasladarlo a clientes y ayudarles a desarrollar su propia estrategia de comunicación audiovisual a través de redes y conjuntamente pues que podamos hacer ese contenido. En vuestra idea, ¿hay algún momento en hacerse plataforma? Cada que vemos que todo se va hacia ese modelo de retengo al usuario y me creo mi propio ecosistema de contenidos verticales, pero una experiencia mucho más integrada para intentar crear una plataforma. La verdad que no. Me parece interesante lo que dices, pero nuestra perspectiva siempre es todo lo contrario. Es decir, nosotros aprovechamos altavoces. No hacemos nuestra plataforma y la queremos cerrar, entre muchas comillas. Ya sé que no es cerrado estrictamente, pero pensamos más de sumarnos a los diferentes altavoces, lo que te decía, ¿no? Pues llega TikTok, apostamos por TikTok. Llega Spotify, vamos a muerte con Spotify. Llega Twitch todos los días con directos sobre tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no va tanto desde esa perspectiva, al menos a corto plazo. Nuestra visión siempre es más esa. Oye, tío, ¿cómo ha cambiado tu vida? Porque has pasado de ser Jaume, el que hacía vlogs en casa, a que ahora de repente, joder, pues estás con marcas grandes que todo el mundo conoce, la calidad del contenido, el audiovisual no es el mismo que hacías. Joder, al final te has hecho una marca personal en un mundo en el que hay demasiada gente intentando lo mismo y no todo el mundo destaca. Hombre, ha cambiado bastante. Yo además vengo de un entorno bastante humilde, ¿no? Mis padres muy trabajadores desde pequeño, ¿no? Nunca nos ha faltado nada, pero tampoco nunca nos ha sobrado nada. Entonces, digamos que el entorno, la atmósfera, a lo largo de estos años sí que ha sido como muy cambiante desde esta perspectiva, ¿no? Pero yo al final me siento más o menos igual, ¿no? Es verdad que me siento muy realizado, muy feliz con lo que hago. Además, es muy gratificante porque cuando alguien te ve por la calle, siempre te dice... Luego, igual hay alguno que no le gusta tu contenido, pero ese no te lo dice. Entonces, el feedback que recibes siempre, sobre todo el que yo valoro más, que es el one-to-one, siempre es como muy gratificante y muy positivo. Y, oye, ¿me puedo hacer una foto? Y, oye, me gustó mucho esto. Y gracias por este vídeo porque me ayudó tal, no sé qué. Entonces, desde esa perspectiva me siento como muy feliz, muy contento con eso, ¿no? Pero luego, por el resto, yo sigo siendo un poco la misma persona, ¿no? Sigo trabajando en desarrollarme personalmente lo mejor posible, algo en lo que trabajo mucho. El desarrollo personal es algo en lo que creo mucho y que creo que también me ha ayudado mucho y se retroalimenta mucho a desarrollar mi carrera. Y luego, pues al final, todo esto, los eventos, los productos, al final lo relativizas bastante. Es difícil de explicar. Mira, hace poco, te voy a explicar algo que puede sonar un poco rimbombante. Fui a un evento de McLaren en Ginebra. Y el evento consistía en ir a un hotel de 5 estrellas, acudir a una presentación, coger un McLaren 720S Spider y conducirlo hasta Madrid, 15 horas. Hostias. Y lo normalizas mucho, se vuelve muy tu rutina. Pero, afortunadamente, hay momentos que te sientas, estás ahí en la piscina del hotel tomándote un café antes de empezar el evento, miras a tu alrededor y das gracias de lo que se ha convertido realmente en tu vida, ¿no? Y de poder disfrutar esta experiencia. Pero una gran parte del tiempo se convierte en rutina, quieras que no.
porque creo que tampoco sería sano estar exultante las 24 horas del día, ¿no? No sé ni si sería sano. Entonces lo conviertes muy en rutina, lo normalizas, tal, oye, recibes un nuevo producto, pruebas un nuevo coche y todo está genial, pero creo que es bueno tener esos momentos de sentarte, relajarte, tomarte café y decir, bueno, soy muy afortunado, estoy muy contento con donde estoy y voy a seguir trabajando para llegar a más. Te imagino llegar a Madrid, bajarte y plan de, me dejo la espalda del McLaren, tío. Bueno, sí es verdad que un poquito no era el coche más cómodo del mundo, pero cada vez que paraba a repostar, que era bastante habitualmente, se formaba un corrillo de gente alrededor. Hostia, qué bueno. Y a nivel hobbies, aficiones, somos muy de preguntar rutinas, de preguntar hábitos, ¿qué nos puedes contar? A mí me resulta difícil tener ciertos hábitos y ciertas rutinas porque mi vida es muy cambiante, ¿no? O sea, si me hubieras preguntado esta mañana qué iba a hacer mañana, te hubiera dicho que ir a la oficina y tal, y resulta que mañana me voy a Málaga. Esta mañana no lo sabía, ¿no? Esto me pasa constantemente. Entonces, no es sencillo tener rutinas, hábitos de horarios y demás, porque mi estilo de vida es muy cambiante, eventos, reuniones, etcétera, etcétera. Pero sí que para mí es muy importante el deporte. Es un pilar fundamental en mi vida, entre otras cosas porque soy una persona muy ansiosa. Y si no hago deporte, gestionaría mal la ansiedad, ¿no? Es mi principal vehículo de gestión de ansiedad, es el deporte, con lo cual trato de que sea una constante total en mi vida y darle prioridad sabiendo que la posesión más relevante que tienes en el mundo es tu cuerpo. No hay nada más importante que vayas a tener nunca, con lo cual no tiene sentido no cuidar eso para tener cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí que es muy importante. El deporte, me gusta mucho todo lo relacionado con el mundo emprendedor, entonces consumo muchos, me gustan los podcasts, me gusta ver contenido, veo mucho contenido en YouTube, bueno, soy bastante seriéfilo también. Bueno, un poco eso, pero ya te digo, sobre todo te diría que lo que más hago aparte de relacionado con el desarrollo personal y con mi profesión es el deporte. ¿Has probado, inviertes y también o poco? Sí, me gusta mucho, cuando hablo de desarrollo personal lo veo desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la financiera. Creo que es muy importante tener que tu estado financiero sea lo más óptimo posible y la inversión es algo que hace años le dediqué tiempo, invertí dinero en formarme y para mí es fundamental. He invertido bastante en bolsa. Ahora hace un tiempo que estoy fuera de la bolsa, porque me parece que esta situación es un poco compleja, pero durante bastante tiempo invertí en bolsa con razonablemente buenos resultados. Soy inversor de criptomonedas y sí, me gusta. Joder, las criptos es brutal. De hecho, es que por aquí pasa mucha gente de inversión. Que, bueno, tuvimos a Luis Miguel Ortiz que nos hablaba. Él es un creador de contenido especializado en finanzas y hablaba de la importancia de invertir a largo plazo. Como holder a muerte, ¿no? Tío, claro, de vender en 30 años. Pero luego ha pasado gente que dice, no, app favorita, nos dijeron el otro día, Coinbase. Digo, yeah. Aquí cada uno... Yo soy más de esa perspectiva de holdear y... No, mi día a día no me permite estar en intradía viendo todo lo que está pasando. Eso no va conmigo. Confío yo creo que el blockchain es el futuro, que Bitcoin, que Ethereum, pues oye, yo invierto aquí y lo dejo y es que ni pienso en ello. O sea, estará ahí hasta dentro de 15 años, probablemente siga ahí, porque es un dinero que quiero tener ahí y forma parte de mi diversificación de inversiones. Y más ahora con la inflación que hay y tal. Hace poco me he comprado una casa porque me da miedo tener dinero en el banco. Me aterra el tener cash. Entonces busco cualquier forma para no tener cash. Bueno, Ray Dalio, que es un mega inversor, él dice cash is trash. Sí, que la gente muchas veces dice, vaya, tío, tampoco te pases, pero fíjate al final... Siempre buscando no irse a los extremos, siempre tienes que tener un colchón de cash, pero en los días que estamos ahora mismo, después de la pandemia, con la inflación salvaje y tal, yo creo que más que nunca. Total. Oye, pues mira, para ir terminando te voy a hacer el cuestionario que hacemos a todos los invitados. La primera pregunta es un libro. Pues mira, te iba a decir uno, pero va a salir repetido porque lo dijo también un compañero aquí, que es El hombre en busca de sentido, que probablemente es uno de los libros que más me ha marcado. Pero tengo muy buen recuerdo y me impactó bastante en aquel entonces. Ahora, si lo leyera, no sería tan impactante. La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss. ¿Lo has leído? No, no. Ah, pues es bastante conocido. Fue un bestseller del New York Times. Bueno, fue un libro que tuvo mucha repercusión. Es ya antiguo, no recuerdo, pero yo lo leí igual hace 8 años. O sea, y me gustó mucho porque te contaba un poco trucos de cómo hackear la vida,
¿no? El tío decía, contaba historias como, dice, yo nunca he bailado tango y quise ser campeón de un campeonato de tango y lo consiguió. ¿Cómo hackeó el sistema para un tío que no ha bailado tango en su vida bailar tango, ¿no? O cómo hackear el sistema para trabajar 4 horas a la semana y no todas las horas que trabaja, las 40, 60, 80 horas que trabajan el resto. Y es bastante interesante. Pues me voy a mirar. Bueno, de Tim Ferriss he escuchado el podcast. El podcast es mitiquísimo y de vez en cuando sí que lo... Eso es anterior al podcast. Claro, pero son largos los podcasts que hace, ¿eh? Sí. O sea, yo los podcasts de Tim Ferriss hace tiempo que no los sigo, la verdad. Pero el libro... Igual ahora no te impacta tanto porque ya tienes un nivel de conocimiento del mundo emprendedor y tal, pero yo en su momento que estaba en un punto todavía, de hecho me lo leí cuando todavía iba a mi trabajo de informático de IT, ¿no? Entonces era como un shock, ¿no? Porque veía cómo él hackeaba la vida y como yo tenía una vida de 9 a 5, entonces me inspiró mucho. Dijo que me enseñen a hackear esto. Claro, necesito hackear este mundo como sea. Una canción. Una canción. Joder, es que soy muy de música latina, lo siento mucho. Mira, no. Latinoamérica de Calle 13. Me gusta mucho Calle 13. Bueno, ¿qué te parece, para hacer paréntesis, qué te parece el beef, tío? ¿Qué dices? De Balvin. Bueno, yo es que soy mucho de Residente. Me gusta mucho Residente, pero a mí la música de Balvin me gusta. A ver, yo entiendo el beef desde la perspectiva de Residente, pero creo también que es un poco too much en el sentido de creo que no está bien hacer de menos a alguien solo porque no haga sus letras. Es decir, creo que ser intérprete, joder, tiene valor de por sí. Es como si eres bailarín y no has hecho la coreografía. Oye, pues que está bailando, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, me parece que es un poco too much desde la perspectiva de Residente, pero bueno. Es claro. Y el beef, tío, cuando estaba escuchándolo, hay veces que te iban las manos a la cabeza. De güey, o sea, es una cosa, yo me quedaba boquiabierto. Sí. ¿Crees que cómo va a terminar esto? ¿Va a acabar...? Yo creo que Balvin está o... intentando pasar un poco y no hacer mucho caso y que le salpique lo menos. O sea, creo que ha hecho un muro de silencio ahí un poco y va a intentar apartarse un poco. A ver si se pegan en los Oscars y la gente deja hablar de lo de Balvin, ¿no? Ya, sí, totalmente. Un restaurante que te guste mucho. Me gusta mucho Honest Greens. A mí también. La verdad que lo disfruto mucho. El otro día no sé quién me lo preguntó también. Sí, ya me acuerdo que me lo preguntó. Y dije eso porque me gusta mucho Honest Greens porque es comida saludable. Se come rápido, que es algo que yo valoro mucho porque en mi día a día normalmente no tengo mucho tiempo, entonces no me gustan los restaurantes que me siento, tardan en atenderme, entonces luego es bastante económico, disfruto mucho Honest, la verdad. ¿Has visto la app que tienen? La he visto, sí, la he visto. Es una pasada. Sí, no, lo han hecho muy bien. Yo no la tengo, pero lo tenía que hacer algún amigo que la tenía descargada, que tenía hasta los vales estos cada vez que comes que te ponen el sello. Eso no lo he visto. Pues tienen hasta el sello, una vez que pagas va linkado a Apple Pay, entonces pagas y te pone el sello. Digo, pues tío, se les ha ido la... No. Se han pasado el juego. Han hecho un trabajo excepcional en todos los sentidos, porque el producto está muy bien, pero todo lo que envuelve al negocio me parece que es excepcional. Sí, total. Una aplicación que utilices mucho o que te encante. YouTube Studio. YouTube Studio es fundamental. Lo último que has comprado en Amazon. Unas regletas para la oficina, que no faltaban enchufes y unas regletas. Sí. Oye, pues hoy voy a añadir una pregunta más. Venga. Y es un gadget. Pues mira, el Oura Ring. Que es uno de los últimos gadgets que he probado y que me ha sorprendido positivamente. Además me gusta el concepto, me gusta el modo de negocio, luego tienen una suscripción que tú puedes pagar para acceder a unos contenidos. Me parece un gadget bastante diferencial y creo que han conseguido una compañía que no es una de las grandes, que no es Samsung, que no es Apple, que no es Xiaomi, han conseguido hacer un gadget tecnológico diferente al resto y que funcione. Qué guay. Oye, Jaume, pues muchas gracias por venir al podcast. Te hacemos el regalo a todos los que os animáis a venir aquí. Venía solo por esto. Oye, no te he preguntado antes si eras muy cafetero. Sí, soy muy cafetero. De hecho, te he rechazado el café porque ya es por la tarde y ya llevo como 4 en el día de hoy, entonces me parece un poco too much, pero soy muy cafetero. Entonces eres de nuestro equipo. Oye, pues que estén en las oficinas de Topes de Gama sería un hito, ¿eh? Lo sacaré en un vídeo.
Ah, venga, pues Lo sacaré en un vídeo. un unboxing de la taza. Te lo prometo que, hombre, un unboxing igual no, pero que en un vídeo saldré con la taza encima de la mesa, eso te lo garantizo. Oye, pues te estaremos siguiendo, te agradeceremos la mención. Bueno. Oye, muchas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros.